¿Hasta dónde llega la desesperación de una madre cuando el dinero y la fama no pueden comprar la sanación que más desea? La historia que vas a escuchar hoy prueba que los milagros más profundos no ocurren en los palacios, sino en los lugares más humildes, y que la verdadera voz del alma solo se encuentra cuando nos despojamos de todo lo que creíamos ser. Si crees que la fe y el amor de una madre son las fuerzas más poderosas del universo, quédate conmigo hasta el final de este emocionante viaje y dime desde dónde estás viendo. Isabela Vargas, la voz que encantaba a multitudes y llenaba estadios, vivía en un silencio que ni siquiera los muros de su suntuosa mansión en la Ciudad de México lograban sofocar. Cada habitación, decorada con premios de oro y retratos de una carrera estelar, era un recordatorio de su éxito global, pero también un espejo de su profunda soledad. Para el mundo, ella era la diva latina, una fuerza de la naturaleza con una presencia magnética. Dentro de casa, sin embargo, era solo una madre, rehén de la quietud angustiante que se había instalado en su hogar. El lujo a su alrededor, las piscinas de agua cristalina, los jardines impecablemente cuidados y el arte de valor incalculable, se había convertido en una jaula de oro, un escenario opulento para un drama mudo que consumía su alma día tras día, noche tras noche. El centro de ese silencio era su hijo de 8 años, Leo, un niño de ojos grandes y expresivos que un año antes, después de presenciar un violento asalto que casi le costó la vida a su guardaespaldas personal, se cayó. La voz que antes la llamaba mamá con dulzura y que cantaba junto con sus canciones en la radio, desapareció, tragada por el trauma. El evento dejó una cicatriz invisible pero profunda, transformando al niño vibrante y hablador en una sombra silenciosa que se comunicaba solo con gestos tímidos y una mirada que cargaba el peso del miedo. Para Isabela, cada día de silencio de Leo era una repetición de aquel momento terrible, un eco mudo de la violencia que robó la inocencia y la voz de su único hijo, dejando un vacío que ni toda la música del mundo podría llenar. Desesperada, Isabela movilizó su fortuna e influencia, trayendo a su casa a los mayores especialistas del mundo, renombrados neurólogos, aclamados terapeutas del habla y psicólogos infantiles con listas de espera de años, examinaron a Leo, sometiéndolo a una batería de pruebas y terapias innovadoras. Sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión frustrante. No había daño físico en sus cuerdas vocales. La medicina moderna, con su precisión científica y sus respuestas lógicas, se declaró impotente. La arrogancia de los médicos, que inicialmente prometían soluciones rápidas, dio paso a un encogimiento de hombros educado y a la sugerencia de que quizás el tiempo sería el único remedio. Esa frialdad clínica solo profundizó la desesperación de Isabela, haciéndola sentir que el mundo que tanto la idolatraba era incapaz de ofrecer la única cura que realmente importaba. Al mismo tiempo, el mundo artístico que la había coronado como reina mostraba su cara más cruel. Los managers presionaban por nuevas giras, las discográficas exigían el próximo álbum exitoso y los medios especulaban incansablemente sobre su reclusión. La empatía era un artículo raro en un universo movido por contratos millonarios y apariencias. Para ellos, el drama personal de Isabela era solo un obstáculo inconveniente para los negocios, una debilidad que manchaba su imagen de mujer inquebrantable. Esta presión constante, esta falta de compasión, levantó una barrera aún más alta alrededor de Isabela, haciéndola despreciar el mismo escenario que un día fue su refugio y su mayor pasión. Se sentía un producto, no una persona, una voz para el lucro, no una madre que sufre. El contraste entre su vida pública y su dolor privado era abismal. En el escenario, ella era poder, control y perfección. Cada nota, cada gesto, cada mirada estaba meticulosamente calculada para proyectar una imagen de fuerza y glamour. En casa era la antítesis de todo eso, frágil, impotente y perdida. Su mansión, un símbolo de su estatus, era también la prueba de su fracaso en proteger a su hijo. Mientras el mundo la veía como una diosa inalcanzable, ella se veía como una mortal fallida, incapaz de arreglar lo más preciado de su vida.
Esta dualidad la corroía, estableciendo un conflicto moral interno. ¿De qué valía tener la voz más famosa del mundo si no podía escuchar la voz de su propio hijo? Fue en medio de este callejón sin salida, en una conversación susurrada por una de sus empleadas más antiguas, que una semilla de esperanza improbable fue plantada. La mujer, con la sabiduría simple de quien conoce los dolores de la vida, habló sobre curanderos en una aldea remota en las montañas de Oaxaca, hombres y mujeres de fe que obraban milagros lejos de los hospitales y las tecnologías. Isabela, la escéptica, la mujer que confiaba en la ciencia y en el poder del dinero, inicialmente descartó la idea como superstición, pero la desesperación es un suelo fértil para lo imposible. La imagen de su hijo silencioso la atormentaba, y el fracaso de todos los métodos convencionales la empujó al límite, forzándola a considerar un camino que su mente lógica jamás aceptaría. Dejando atrás la agenda apretada y los compromisos con la discográfica, Isabela emprendió un viaje hacia un mundo completamente diferente. El paisaje urbano y gris de la Ciudad de México dio paso al verde exuberante y al aire puro de las montañas de Oaxaca. La aldea era un entramado de casas de adobe, con humo saliendo de los tejados y el olor a tierra mojada y maíz cocido en el aire. No había asfalto, ni el sonido de sirenas, solo el canto de los pájaros y la risa lejana de los niños. Era un lugar donde el tiempo parecía correr a su propio ritmo, guiado por el sol y las estaciones. El escenario, con su simplicidad y su conexión palpable con la naturaleza, ya era en sí mismo un shock para Isabela, un contrapunto flagrante a su universo artificial de estudios y escenarios. A su llegada, esperaba encontrar a un viejo sabio, una figura imponente con cabellos blancos y una mirada profunda, el arquetipo del curandero que su imaginación había pintado. En su lugar, quien la recibió en la entrada de la modesta casa de su abuela fue Javier, un niño de apenas 10 años. Estaba descalzo, con ropas sencillas y una sonrisa serena que parecía cargar una sabiduría mucho más allá de su edad. El niño no mostró ninguna señal de deslumbramiento ante la estrella mundial que tenía delante. Solo la observó con una calma desconcertante, sus ojos oscuros pareciendo ver directamente la angustia que Isabela intentaba ocultar bajo sus gafas de diseñador y su postura defensiva. Sin rodeos ni ceremonias, el niño se enfrentó a la diva y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Yo puedo sanar la voz de su hijo», dijo, con una simplicidad y una certeza que eran a la vez infantiles y profundamente poderosas. La declaración golpeó a Isabela como un insulto. Después de meses consultando a los nombres más grandes de la medicina, escuchar de un niño descalzo que poseía la cura era el colmo del absurdo. La frustración y el escepticismo se desbordaron y se dio la vuelta, lista para abandonar aquella farsa y regresar a su realidad. Sin embargo, algo la detuvo. No fue lo que el niño dijo, sino cómo lo dijo. Había una paz inquebrantable en su presencia, una ausencia total de arrogancia o interés, que la desarmó y la forzó a dudar, plantando la primera semilla de incertidumbre en su corazón blindado. La incredulidad de Isabela rápidamente se transformó en una furia contenida. Allí estaba ella, una mujer que movía el mundo con una llamada telefónica, siendo confrontada por la audacia de un niño. «Usted no sabe nada de mí ni de mi hijo», siseó. Su voz, acostumbrada a llenar estadios, ahora era un veneno bajo y controlado. La humillación de que su dolor fuera tratado con tal simpleza era insoportable. Se sintió una tonta por haber viajado a ese lugar olvidado por Dios, por haberse permitido una pizca de esperanza en medio de supersticiones. Su mano ya agarraba la manija de la puerta del coche, decidida a borrar ese viaje desastroso de su memoria, a regresar al concreto y a la lógica de su mundo, aunque fuera un mundo de silencio. Fue entonces cuando un movimiento sutil la paralizó. Leo, que había permanecido pegado a su pierna, inmóvil como una estatua, desde 1800, que llegaron, dio un paso vacilante hacia Javier. Sus grandes ojos, normalmente vacíos de cualquier interés, se fijaron en el niño descalzo. No fue un gesto grandioso, pero para Isabela, que analizaba cada microexpresión de su hijo desde hacía más de un año,
fue como un terremoto. Era la primera vez que Leo mostraba iniciativa, una curiosidad hacia alguien fuera de su círculo inmediato. Ese pequeño paso, esa mirada enfocada, fue una corriente invisible que la ató al lugar, más fuerte que cualquier argumento. ¿Qué veía su hijo en aquel niño que ella no podía ver? Javier, al notar la vacilación de la madre, no sonrió con triunfo. Simplemente continuó con su serenidad desconcertante. Su voz no se ha perdido, explicó, con la paciencia de quien enseña una verdad obvia. Solo está atrapada. Atrapada en el miedo que está dentro de su corazón, señora. Su garganta está sana, pero él no puede hablar porque su corazón no puede cantarle la verdad. La acusación era directa, pero dicha sin malicia, como un diagnóstico. La voz de Leo no era un problema médico, era el síntoma de una herida mucho más profunda, una herida que pertenecía a Isabela. La simplicidad de esa lógica era tan absurda y al mismo tiempo tan aterradoramente penetrante que desequilibró todas las certezas de Isabela. ¿Cómo se atreve? La voz de Isabela tembló, la rabia mezclada con un dolor que no quería admitir. No tiene idea de lo que he hecho por él. Detuve mi carrera, gasté millones, traje a los mejores médicos del planeta a esta casa. Daría mi propia voz por él. Usted me acusa de no amarlo, de ser la causa de su sufrimiento. Es solo un niño insolente que no entiende nada de sacrificio. Vertió su frustración, su lista de hazañas y renuncias, como si la cantidad de esfuerzo pudiera anular la terrible posibilidad de que el niño tuviera razón. Era su armadura de madre perfecta, la narrativa que se contaba a sí misma para soportar la culpa que la consumía en secreto. En ese momento, una figura emergió de la sombra de la puerta de la modesta casa. Era una mujer anciana, con la piel arrugada por el sol y cabellos blancos trenzados que caían por su espalda. Era la abuela de Javier, la curandera. No dijo una palabra, solo se acercó lentamente, sus ojos oscuros y tranquilos pasando de Isabela a Leo y luego a su nieto. Puso una mano en el hombro de Javier, un gesto de aprobación silenciosa que tenía más peso que cualquier discurso. En esa mirada, Isabela no vio juicio, sino una comprensión antigua, una sabiduría que parecía nacer de la propia tierra. La presencia de la anciana legitimó las palabras del niño, transformando lo que parecía una fantasía infantil en una propuesta seria e inquietante. Javier entonces estableció su única condición, lo que lo hizo todo aún más surrealista. No queremos su dinero, dijo, mirando a los ojos a Isabela. El dinero no puede comprar lo que se perdió. Si quiere la cura, tendrá que quedarse. Se quedará en nuestra aldea, comerá nuestra comida y hará lo que yo le diga sin preguntas. Tendrá que olvidar quién es allá afuera para recordar quién es aquí adentro. La propuesta era un ataque directo a su poder, a su identidad. No pedía una donación, sino una rendición. Para la mujer acostumbrada a dar órdenes y a tener el mundo a sus pies, la idea de someterse a la voluntad de un niño era el mayor desafío de todos. La primera prueba llegó casi de inmediato, y fue un golpe a su orgullo. Javier señaló los zapatos de diseñador de Isabela, un modelo exclusivo que costaba más de lo que la mayoría de los habitantes de la aldea ganarían en un año. «Quíteselos», ordenó con simplicidad. «No puede escuchar a la tierra con los pies cubiertos de piel de animal muerto. Necesita sentir dónde pisa». Isabela retrocedió como si le hubiera pedido que se desnudara en público. La idea era repugnante. Sus pies, que solo tocaban alfombras persas y mármol italiano, ahora tendrían que pisar el suelo de tierra, la suciedad. Era una humillación, un intento claro de rebajarla, y su primera reacción fue una negativa firme e indignada. Sin embargo, la mirada de Leo, todavía fija en Javier, la quebró. Con un suspiro de resignación, sintiéndose derrotada incluso antes de empezar, Isabela se sentó en el borde de su propia camioneta de lujo y se quitó los carísimos zapatos. Al poner los pies en el suelo, sintió un shock. La tierra estaba cálida, irregular, con pequeñas piedras que lastimaban su piel sensible. Fue una sensación alienígena, primitiva. Por un instante se sintió vulnerable, expuesta, despojada de uno de los símbolos de su estatus. Era solo el comienzo.
y ya sentía como si una capa de su armadura estuviera siendo arrancada a la fuerza, exponiendo una piel que no había visto el mundo real en mucho tiempo. Al día siguiente, el desafío continuó, esta vez en la cocina de la pequeña casa. La abuela de Javier estaba moliendo maíz en un metate de piedra, un trabajo rítmico y agotador. Javier le entregó a Isabela un puñado de verduras y un cuchillo. «Ayude a la abuela a preparar el almuerzo», dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Isabela, cuyas manos solo tocaban micrófonos y copas de champán, se quedó paralizada. Tenía un equipo de chefs en casa que preparaban banquetes. Ahora se esperaba que cortara cebollas y tomates en una cocina rústica, con el humo de la leña ardiéndole en los ojos. Su primer intento fue un desastre de cortes desiguales y una frustración creciente. Mientras luchaba con la sencilla tarea, observaba. Veía la forma en que la abuela y el nieto se movían en una armonía silenciosa, cómo se comunicaban con miradas y pequeñas sonrisas. Había un ritmo, una paz en esa rutina que era profundamente reconfortante. Preparaban la comida con un respeto, una gratitud que Isabela nunca había visto. La comida en su vida era algo que simplemente aparecía, servido en platos de porcelana. Allí era un ritual, una colaboración, un acto de amor, un sentimiento extraño, una mezcla de envidia y nostalgia por algo que sentía que nunca había tenido. Comenzó a brotar en su pecho, una pequeña fisura en su muro de resentimiento. Más tarde, Javier la llevó al río que cruzaba la aldea. El agua corría límpida sobre las piedras lisas. «Siéntese», dijo, «y solo escuche». Isabela obedeció, impaciente. ¿Qué había que escuchar? El zumbido de su mente era más fuerte que cualquier sonido de la naturaleza. Pensaba en su agenda, en las llamadas perdidas de su manager, en el escándalo que su ausencia estaría causando. El silencio de la aldea era enloquecedor para alguien acostumbrada al ruido constante de la ciudad y de la fama. Intentó concentrarse, cerró los ojos y se forzó a escuchar el sonido del agua, el susurro de las hojas, el canto de un pájaro lejano. Era un ejercicio de quietud que no practicaba desde hacía años, quizás nunca. Y entonces algo sucedió. El sonido del agua corriendo sobre las piedras, un sonido rítmico y suave, despertó un recuerdo dormido. Era solo un fragmento, la imagen de unas manos arrugadas lavando ropa en un río parecido a ese, y una melodía baja y dulce. El recuerdo fue tan fugaz que apenas pudo aferrarse a él antes de que se disipara. ¿De quién eran esas manos? ¿Qué melodía era esa? Sacudió la cabeza irritada. Probablemente era una invención de su mente cansada, una mala pasada que el estrés le estaba jugando. Descartó la imagen, empujándola de nuevo al fondo de su conciencia, sin darse cuenta de que una puerta cerrada durante mucho tiempo había comenzado a abrirse. El dolor de su situación volvió con toda su fuerza cuando vio a un grupo de niños de la aldea corriendo y gritando en un juego ruidoso. Reían con una libertad que parecía salvaje, sus voces resonando por el valle. Isabela miró a Leo, que estaba sentado a pocos metros de distancia, observando la escena con una intensidad silenciosa. Era una isla de quietud en un océano de sonido. Ese contraste era un cuchillo en su corazón. Su hijo debería estar allí corriendo, gritando, ensuciándose de tierra. La visión de su soledad y su silencio en medio de esa explosión de vida infantil fue un recordatorio brutal de lo que le habían robado, y la determinación de Isabela flaqueó, dando paso a una ola de pura desesperación. Esa noche, la abuela de Javier se sentó a su lado en el porche. Por primera vez, le habló directamente a Isabela, su voz tan suave como el viento de la noche. Una planta, cuando es arrancada de su tierra y plantada en una maceta de oro, puede incluso parecer más bonita, dijo la anciana mirando a las estrellas, pero sus raíces no se profundizan. Olvida el sabor de la lluvia de verdad y la fuerza del viento. Para florecer de nuevo, a veces, necesita volver a la tierra de donde vino. La metáfora era clara y cortante. Isabela era la planta, la fama era la maceta de oro, y había olvidado sus raíces, la tierra que un día la nutrió. Aquellas palabras, sumadas a la frustración acumulada, fueron la gota que colmó el vaso.
A la mañana siguiente Isabela explotó. «Basta, no aguanto más esta payasada», le gritó a Javier, que la observaba con calma. «Esto no es una cura, es una humillación. Hacerme andar descalza, cocinar, sentarme en un río. Se está divirtiendo con mi dolor, con mi desesperación. Me voy. Voy a llevar a mi hijo de vuelta a la civilización, donde la gente no juega con la esperanza de los demás». Estaba lista para reanudar la guerra, para llamar a su chofer, para huir de ese lugar y de esa verdad incómoda que comenzaba a tomar forma en su mente. Javier no se inmutó con su furia. La dejó desahogarse, esperando que pasara el huracán. Cuando finalmente se cayó, jadeante, la miró a los ojos y le hizo la pregunta que la desarmaría por completo. «No es de la cura de lo que está huyendo, señora», dijo, con una sabiduría que no pertenecía a un niño de 10 años. «Es de sí misma. Dígame, ¿de qué tiene tanto miedo?». La pregunta simple y directa atravesó todas sus defensas, toda su rabia, y golpeó el epicentro de su pánico. No estaba preguntando por el silencio de Leo, sino por el ruido dentro de ella. La pregunta quedó suspendida en el aire, desarmándola. El miedo. De eso se trataba. El miedo a que ella fuera, de hecho, la culpable. El miedo a que su ambición, su carrera, la distancia que impuso entre su personaje público y su vida privada, hubieran de alguna manera roto a su hijo. El miedo a que, en el fondo, no fuera una buena madre. La armadura de rabia se deshizo e Isabela se derrumbó. No con un grito, sino con un llanto silencioso y convulsivo, las lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en años. Lloró por su impotencia, por su soledad, por la culpa que la asfixiaba. En ese momento de rendición, finalmente admitió ante sí misma la verdad de su miedo. Al día siguiente la atmósfera había cambiado. La rendición de Isabela había traído una calma extraña. Javier se le acercó con la misma serenidad de siempre, pero ahora había un nuevo propósito en su mirada. «Hoy comienza la verdadera sanación», anunció. «Va a subir la montaña antes del amanecer, sola conmigo, y va a encontrar la flor del alba». Dijo el nombre de la flor con una reverencia que despertó la curiosidad de Isabela. Ya no era una orden humillante, sino una invitación a algo sagrado. Por primera vez no cuestionó, simplemente asintió, sintiendo que ese era el camino que necesitaba recorrer. La abuela, que observaba desde lejos, se acercó para explicar el significado de ese viaje. «La flor del alba no es como las otras», dijo, su voz tejiendo una leyenda. «Crece solo en el punto más alto de la sierra, donde el viento es más fuerte y la tierra es más dura. Se esconde en la oscuridad y solo abre sus pétalos a los primeros rayos de sol, por unos pocos instantes. Es la belleza que nace de la mayor dificultad. No se entrega a quien no lucha por encontrarla». La simbología era poderosa y clara. La flor era una metáfora de la propia sanación, algo precioso que solo podía alcanzarse a través del esfuerzo, el sacrificio y el coraje de enfrentar la oscuridad. Isabela se preparó para el viaje. Cambió su ropa de diseñador por pantalones sencillos y una camisa prestada por la abuela de Javier. Se puso unas botas de montaña gastadas. Se miró en un trozo de espejo y apenas se reconoció. La diva de maquillaje impecable y cabello perfectamente peinado había dado paso a una mujer con el rostro lavado, con ojeras de noches mal dormidas y una expresión de aprensión y determinación. No había asistentes para cargar sus cosas, ni guardaespaldas para abrirle camino. Era solo ella, un niño como guía, y la montaña que la esperaba. Un viaje físico que reflejaba el viaje interior que finalmente estaba dispuesta a enfrentar. El ascenso comenzó en la profunda oscuridad que precede al amanecer. El único sonido era el de sus pies aplastando ramas secas y el de su propia respiración, cada vez más jadeante. El aire frío de la montaña le quemaba los pulmones, y el camino, empinado y rocoso, ponía a prueba músculos que ni siquiera sabía que tenía. Cada paso era un esfuerzo monumental. La oscuridad a su alrededor era total, un reflejo del lugar oscuro en el que su alma había estado durante tanto tiempo. Era un bautismo de dificultad, un despojo forzado de toda la comodidad y facilidad a las que estaba acostumbrada. Era el precio que necesitaba pagar. Su cuerpo, desacostumbrado a tal esfuerzo, comenzó a protestar violentamente. Las piernas le temblaban,
La espalda le dolía y las ganas de simplemente sentarse y rendirse eran casi abrumadoras. «No puedo», susurró, más para sí misma que para Javier. La estrella que dominaba escenarios para 100.000 personas estaba siendo derrotada por un sendero en la montaña. La debilidad física la humillaba, pero también la humanizaba. Sin la protección de su fama y su séquito, era solo una mujer, vulnerable y exhausta, luchando contra sus propios límites en busca de una frágil esperanza. Javier no ofreció palabras de lástima o consuelo fácil. Simplemente se detuvo un momento, miró hacia atrás y dijo: «El cansancio del cuerpo limpia el ruido de la mente. Siga caminando». Su firmeza era el tipo de apoyo que necesitaba. No la trataba como a una celebridad frágil, sino como a una igual, alguien capaz de soportar la prueba. Caminaba unos pasos por delante, una silueta pequeña y resiliente contra la oscuridad, su presencia tranquila y constante siendo un faro que la impulsaba a continuar, un paso a la vez, incluso cuando cada fibra de su ser gritaba que parara. Fue durante uno de esos momentos de agotamiento cuando su mente finalmente se vació de todo excepto del dolor físico, que el recuerdo regresó, esta vez más nítido. La imagen de las manos arrugadas en el río, el olor a jabón casero y, claramente, una melodía, una canción de cuna, una melodía increíblemente simple y tierna que su propia madre le cantaba cuando era una niña pequeña, en una casa humilde con techo de zinc, mucho antes de la fama, del dinero y de la soledad. La melodía emergió de las profundidades de su memoria, una reliquia de un tiempo en que el amor era la única riqueza que poseían. Finalmente alcanzaron la cumbre, en el preciso instante en que el horizonte comenzaba a teñirse de tonos púrpuras y anaranjados. Isabela cayó de rodillas, sin aliento, el cuerpo temblando de agotamiento, pero con los ojos fijos en la maravilla que se desplegaba ante ella. El mundo se extendía debajo de ella, un mar de nubes y montañas. El logro, la pura fuerza de voluntad que la había llevado hasta allí, la llenó de un sentimiento de poder que nunca había experimentado en ningún escenario. Era un poder que venía de dentro, nacido de la superación de su propia debilidad. Y entonces sucedió. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la cima de la montaña, una pequeña grieta en una roca reveló un brote que se abrió en una flor de un azul luminoso e intenso. Era la flor del alba. Su belleza era etérea, delicada y al mismo tiempo increíblemente resiliente por haber nacido en un lugar tan inhóspito. Isabela se quedó sin aliento, observando la flor bañada por la luz dorada del amanecer. Era más preciosa que cualquier diamante, más deslumbrante que cualquier reflector, porque era real, viva y conquistada con su propio sudor y dolor. Con manos temblorosas, Isabela se acercó y recogió la flor con un cuidado reverente. La sostuvo como si fuera la cosa más frágil del mundo. Fue entonces cuando Javier le dio la instrucción final, el verdadero propósito de aquel viaje. «Ahora», dijo suavemente, «cántele a su hijo, no aquí, allá abajo. Cántele la canción que recordó en el camino, la canción que había olvidado». La orden era simple, pero para Isabela era el desafío más aterrador de todos. Su voz era su identidad profesional, una herramienta de poder. ¿Cómo podría usarla de una forma tan desnuda y vulnerable? Se quedó helada. El pánico la dominó. Su garganta, el instrumento de su fortuna, parecía cerrada. Intentó mentalmente cantar la canción de cuna, pero su mente la procesaba con la técnica de una cantante profesional, analizando el tono, la afinación, la proyección. El resultado era un sonido técnicamente perfecto, pero hueco, sin alma, desprovisto de la emoción que el recuerdo contenía. La cantante Isabela Vargas estaba en el camino de la madre Isabela, y las dos parecían incapaces de coexistir en el mismo cuerpo. Sentía que si cantaba, su voz saldría como una actuación, una mentira, y la mentira no sanaría a su hijo. Javier, al percibir su lucha interna, se acercó y le tocó ligeramente el brazo. «No cante con la voz de la estrella», susurró, sus palabras cortando la niebla de la confusión de Isabela. «La estrella canta para el mundo, la madre canta para el hijo.
Olvide el escenario, olvide al público. Cante con la voz de la mujer que subió esta montaña antes de que saliera el sol. Cante con la voz de la madre que recogió esta flor. Era la clave final, el permiso que necesitaba para despojarse de su personaje y acceder a la verdad que había desenterrado. Isabela cerró los ojos, apretando la pequeña flor azul contra su pecho. La delicada textura de sus pétalos, el frío de la mañana, el olor a tierra en sus manos, todo la anclaba en ese momento. El recuerdo de la canción de cuna, ahora completo, inundó su mente y su corazón. Ya no era solo una melodía, era el tacto de su madre, la sensación de seguridad, el calor de un amor incondicional. Respiró hondo, no la respiración, controlada de una cantante profesional preparándose para una nota alta, sino el suspiro tembloroso e incierto de una madre a punto de abrir su corazón. Lo que saliera de su boca ahora no pertenecería a la diva, pertenecería a la hija, a la mujer, a la madre. Y lo que aquel millonario vio en el colgante de la niña cambiaría todo lo que él creía hasta entonces. Pero esa es otra historia. Ahora, lo que importaba era la voz que estaba a punto de nacer de aquel silencio, el descenso de la montaña. Fue una prueba de naturaleza diferente. El agotamiento físico todavía pesaba en cada músculo, pero ahora estaba acompañado por una corriente eléctrica de anticipación y miedo. Isabela ya no era la celebridad frustrada, era una peregrina que regresaba con su ofrenda. La flor del alba, segura en su mano, era un talismán azul y vibrante, la prueba de su viaje. En su mente, la melodía de la canción de cuna se repetía, un mantra frágil contra la duda que amenazaba con consumirla. Al pie de la montaña, Leo y la abuela de Javier la esperaban. La mirada del niño ya no era pasiva. Había una curiosidad intensa, como si supiera que la madre que descendía no era la misma que había subido. La anciana no los condujo a la privacidad de la casa. En su lugar, los guió con un gesto silencioso hacia el centro de la aldea, donde un simple banco de madera reposaba bajo la sombra de un árbol antiguo y frondoso. Era un lugar público, pero que en ese momento parecía el santuario más íntimo del mundo. El aire estaba impregnado de los olores de la vida cotidiana, tierra, flores y humo de estufa de leña. Isabela se sentó, el corazón martilleando contra sus costillas. Leo, sintiendo la tensión de su madre, se acercó y con una vacilación que le partió el corazón, colocó su pequeña mano sobre la de ella. El contacto era una pregunta silenciosa, un puente sobre el abismo de silencio. Isabela miró el rostro de su hijo y el mundo entero se disolvió. Los contratos, los álbumes, los millones de fans, todo se convirtió en un ruido lejano y sin importancia. Solo quedaba el rostro de Leo, sus ojos grandes y expectantes. El miedo la asaltó de nuevo, helado y paralizante. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si su voz, despojada de todo su arte y poder, era simplemente nada? Su mano libre apretó la pequeña flor azul. Su color vibrante, el recuerdo de la lucha para alcanzarla, se convirtió en su única ancla. No era una diva intentando un truco, era una madre que había escalado una montaña en la oscuridad por una oportunidad, por un milagro. Respiró hondo, un soplo tembloroso que era más un suspiro que una preparación, y abrió la boca. Las primeras notas que salieron no se parecían en nada a la voz que el mundo conocía. Eran un susurro roto, frágil, cargado por el agotamiento y por una emoción tan cruda que parecía a punto de quebrarse. Era la voz de una mujer despojada de toda su armadura, de toda su técnica. Era una voz humana, fallida, incierta, y por eso mismo era la voz más honesta que había usado en toda su vida. Era la voz de la pura y aterradora vulnerabilidad, un sonido que había escondido del mundo y de sí misma por décadas. La canción de cuna que cantaba era la esencia de la simplicidad. Sus letras hablaban de un barquito de papel navegando en un río de sueños, protegido por la luna y las estrellas. Era una melodía nacida de la pobreza, una promesa de seguridad susurrada en la oscuridad de una humilde choza, cuando el amor era el único lujo. Al cantar esas palabras, Isabela no estaba actuando. Se estaba conectando con la niña que una vez fue, la hija que recibía ese mismo consuelo.
Estaba canalizando el amor incondicional de su propia madre, un amor que temía haber olvidado cómo dar. Cada palabra era un redescubrimiento de sus propias raíces. En medio de la segunda estrofa, la presa se rompió. La canción se transformó en un sollozo, y las lágrimas que contenía comenzaron a rodar libremente por su rostro, trazando caminos en el polvo de su viaje. Su voz falló, embargada por la emoción, pero no se detuvo. Continuó cantando entre sollozos y lágrimas, en una entrega total y dolorosa. En ese momento, el personaje de Isabela Vargas, la diva inquebrantable, murió. En su lugar estaba solo Isa, la hija de su madre, la madre de su hijo, una mujer rota y al mismo tiempo volviéndose entera por primera vez bajo la atenta mirada de una aldea silenciosa. Leo observaba la transformación de su madre con una intensidad hipnótica. Nunca la había visto así. La figura distante, pulcra y controlada que lo besaba antes de salir a los escenarios había desaparecido. En su lugar estaba esta mujer, con el rostro manchado de lágrimas y la voz temblorosa, ofreciéndole un dolor y un amor tan palpables que él podía sentirlos. Su manita, que antes solo reposaba sobre la de ella, ahora la agarró con fuerza. Sentía los temblores que la recorrían, veía la verdad en su llanto. No veía una estrella fugaz, veía a su madre, real y presente, como no la había visto en mucho tiempo. Fue entonces cuando la verdad oculta de esa situación se reveló en toda su claridad devastadora y liberadora. El silencio de Leo nunca había sido solo una consecuencia del trauma del asalto. Ese evento había sido solo el detonante. La verdadera razón era la mudez emocional de su propia madre. A medida que la fama de Isabela crecía, se había convertido en una fortaleza de perfección y control, una figura icónica y distante. El niño, sintiendo la pérdida de la conexión genuina, de la madre vulnerable que lo acunaba, reflejó esa distancia. Encerró su voz como un reflejo de la forma en que ella había encerrado su corazón para protegerse de las presiones del mundo. Cuando la última nota de la canción se disipó en el aire, un profundo silencio se instaló bajo el árbol. El único sonido era el llanto bajo y continuo de Isabela, un lamento de liberación. Y fue en ese silencio donde un nuevo sonido, minúsculo y casi imperceptible, emergió. Un sonido raspado por la falta de uso, un susurro que parecía venir de muy lejos. Mamá. La palabra, frágil como una hoja seca, flotó en el aire, pero para Isabela tuvo el impacto de un trueno. Dejó de llorar al instante, el cuerpo rígido, el corazón detenido en el pecho. El sonido que había soñado escuchar, que había implorado en sus oraciones, acababa de volverse real. Sus ojos, rojos e hinchados, se abrieron de par en par y se enfocaron en los de su hijo. Leo la miraba fijamente, y en sus ojos había una luz que no veía desde hacía más de un año. La confusión y el miedo habían dado paso al reconocimiento, a una conexión reencontrada. Tomó aliento y repitió, la palabra un poco más fuerte, más clara, cargada de un anhelo infinito. Mamá. Fue la confirmación, la prueba de que el milagro no era una ilusión de su mente exhausta. La voz de su hijo había regresado, no por un truco ni por una poción, sino llamada de vuelta por la verdad en su corazón. En ese instante, la barrera final entre ellos se desintegró. Leo soltó su mano y con un movimiento rápido y decidido se lanzó a sus brazos. Hundió el rostro en su hombro, sus manitas aferrando la tela de su camisa como si temiera que ella desapareciera de nuevo. Isabela soltó la flor, que cayó suavemente al suelo, y envolvió a su hijo en un abrazo desesperado y redentor. Lo apretó contra sí, inhalando el olor de su cabello, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. No solo estaba abrazando a su hijo, estaba abrazando la esperanza, el perdón y la parte de sí misma que creía haber perdido para siempre. En aquel abrazo, bajo la mirada serena de la anciana curandera y de su sabio nieto, Isabela comprendió la verdad en su totalidad. El viaje, la flor rara, la canción olvidada, nada de aquello había sido un ritual de sanación para Leo. Había sido una cirugía a corazón abierto para ella. Había sido un largo y arduo viaje de regreso a casa.
no a su lujosa mansión, sino al centro de su propio ser. Al ser forzada a despojarse de su orgullo, de su fama y de sus defensas, redescubrió su propia humanidad. Al sanarse a sí misma, al encontrar su voz más verdadera y vulnerable, liberó a su hijo. La sanación no fue para el niño, sino a través de él. En los días que siguieron, la aldea de Oaxaca se llenó de un nuevo sonido, la voz de Leo que florecía cada hora. Comenzó con palabras sueltas, nombres de objetos simples que señalaba con una alegría recién descubierta. Agua, árbol, piedra. Pronto, las palabras se convirtieron en frases y describía el sabor del pan de maíz, el calor del sol en su piel, el canto de los pájaros. Para Isabela, cada sílaba era una nota en la más bella sinfonía jamás compuesta. Dejaba todo lo que estaba haciendo para escuchar, para absorber la melodía de su voz, un tesoro que ahora entendía que no estaba garantizado. Su relación con el sonido, antes una herramienta de su profesión, se había transformado para siempre. El silencio ya no era un enemigo, y la voz de su hijo era su música preferida. El cambio en Isabela era tan profundo como el de su hijo. La impaciencia y la arrogancia se habían disuelto, dando paso a una serenidad y una humildad que nunca había poseído. Aplazó su regreso, permaneciendo en la aldea ya no como una visitante ilustre, sino como una aprendiz. Pasaba los días ayudando a la abuela de Javier a cuidar el jardín, sintiendo la tierra en sus manos, aprendiendo el ritmo de la siembra y la cosecha. Se sentaba a escuchar las historias de los ancianos, absorbiendo una sabiduría que ningún libro podría enseñar. Caminaba descalza junto a Leo, no como una penitencia, sino como un acto de liberación, sintiendo la conexión con el suelo que pisaban y finalmente sintiéndose presente en su propia vida. Antes de partir, Isabela buscó a Javier y a su abuela, con el corazón rebosante de una gratitud que las palabras apenas podían expresar. Esta vez no había la arrogancia de ofrecer un cheque en blanco. Se acercó a ellos como una igual, preguntando humildemente cómo podía honrar el regalo que había recibido. ¿Qué necesita esta aldea?, preguntó con voz suave. Escuchó sobre el sueño de tener una escuela de verdad, donde los niños no tuvieran que caminar durante horas, y de un pequeño puesto de salud para cuidar a los enfermos. Su deseo de retribuir ya no era una transacción, sino una necesidad genuina de compartir la sanación que había encontrado, de nutrir las raíces que la habían salvado. De vuelta en la Ciudad de México, Isabela se movió con un propósito renovado, lejos de los reflectores que antes la definían. Usando su influencia y fortuna, creó una fundación dedicada al desarrollo de comunidades rurales. El proyecto inaugural, ejecutado con discreción y una profunda implicación personal, fue la construcción de una hermosa escuela y una clínica equipada en la aldea de Oaxaca. La institución fue bautizada en honor a la abuela de Javier, una celebración silenciosa de la sabiduría que no busca reconocimiento. Este acto de generosidad no fue una maniobra de relaciones públicas, sino el fruto de su transformación, un legado mucho más duradero que cualquier disco de platino colgado en la pared de su mansión. El valor de Javier, el niño de pies descalzos y mirada serena, fue así celebrado de la forma más verdadera. La historia no lo pintó como un ser mágico o sobrenatural, sino que reconoció su extraordinaria sabiduría emocional. Era el heredero de un conocimiento ancestral, una comprensión profunda de que las enfermedades del alma se manifiestan en el cuerpo. No realizó un hechizo, fue un guía valiente que tuvo la intuición de ver a la verdadera paciente. La cura no estaba en sus manos, sino en el camino que él señaló. Su valor residía en su simplicidad y en su coraje de decir una verdad incómoda a una de las mujeres más poderosas del mundo, demostrando que la verdadera fuerza reside en la claridad del corazón. La transformación de Isabela resonó en su arte. Canceló la grandiosa gira mundial que sus agentes habían planeado. Meses después, para sorpresa de la industria musical, lanzó un nuevo álbum. No era un disco pop con ritmos bailables, sino una colección acústica y despojada de canciones folclóricas y de cuna de su infancia, incluyendo la melodía que le había cantado a Leo en la cima de la montaña. Su voz, ahora desprovista de artificios,
cargaba una profundidad y una honestidad que conmocionaron a los críticos y tocaron al público de una forma inédita. El álbum se convirtió en su trabajo más aclamado, demostrando que la vulnerabilidad podía ser la más poderosa de las fuerzas artísticas. Este nuevo capítulo en su carrera representó una reconciliación profunda con su propio arte. La música dejó de ser un trabajo y volvió a ser una pasión, una extensión auténtica de quién era. Abandonó los estadios y las arenas, optando por presentarse en teatros y espacios más pequeños, donde la intimidad permitía una conexión real con el público. Cantaba mirando a los ojos de la gente, compartiendo no solo su voz, sino su historia. Encontró una nueva alegría en el escenario, una alegría que no venía de la adoración de las masas, sino de la comunión de almas a través de la música, transformando cada concierto en una celebración de la resiliencia humana. La escena final de aquel viaje no tuvo lugar en un escenario brillante ni en una mansión lujosa. Meses más tarde, en la inauguración de la escuela en la aldea de Oaxaca, Isabela estaba sentada en un banco simple en el patio. Leo, ahora con la voz clara y risueña, corría con los otros niños, su risa resonando en el aire de la montaña. Ya no era una sombra silenciosa, sino una explosión de vida. Isabela lo observaba con una sonrisa serena en el rostro, una paz que ningún premio ni aplauso le habían proporcionado jamás. En ese momento, bajo el sol de Oaxaca, no era la diva Isabela Vargas, era Isa, la madre de Leo, finalmente en casa. Esta historia nos recuerda que, muchas veces, la sanación que buscamos desesperadamente para los otros es, en realidad, la sanación que nosotros mismos necesitamos. La verdadera fuerza no reside en la fama, la riqueza o el poder, sino en el coraje de enfrentar nuestras propias sombras y en la vulnerabilidad de abrir nuestro corazón. El amor, en su forma más pura y honesta, sigue siendo el milagro más grande de todos. Si este viaje de una madre para encontrar su verdadera voz ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite volver a creer en el poder de la transformación y comenta desde dónde estás viendo, para que podamos difundir más historias de esperanza por el mundo.